Vamos a pasar a la siguiente presentación, que es Iván Felipe Morales García, que está por aquí con nosotros. Bienvenido, Iván. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿se escucha bien? Sí, te escuchamos muy bien, bienvenido. Y Bueno, bueno, pues muchas me gustaría gracias. presentarte rápidamente. Iván Felipe Morales García es sociólogo, artista 3D y CEO de Taiba Lab. Es entusiasta de las tecnologías de la cuarta revolución industrial, apasionado por diseñar experiencias de aprendizaje haciendo el uso de tecnologías inmersivas específicamente. Junto a Taiba Lab ha logrado posicionarse como un referente para la difusión de tecnologías inmersivas en entornos de educación. Han sido ganadores del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia en 2021, ganadores del concurso Gigantes EdTech, del EdTech Evolving Education en la ciudad de Puebla 2022-2023 y ganadores del Creators Fund de Something Space VR en República Checa 2022. Así que se ha ido muy bien. Ponentes en EduTech Panamá 2023 e invitados especiales en Colombia 4.0. Y bueno, pues su empresa es Taiba Lab y el tema de la conferencia que nos va a compartir es captura de datos en entornos de XR para el entrenamiento laboral. Así que bienvenido, Iván, te cedo el micrófono. Gracias, gracias. ¿Me pueden confirmar si se está viendo la presentación? Ok, súper. Bueno, entonces vamos a hablar de captura de datos en entornos XR, eh, que creo que es uno de los temas más álgidos y también más pertinentes en este momento en donde precisamente buscamos esa adopción y sacarle ese provecho máximo a, a el hecho de que las nuevas tecnologías se hagan cada vez más accesibles, ¿cierto? Entonces vamos a dar un poco de contexto. Las personas pasan más de un tercio de cada día en el trabajo. Ahora imaginémonos si sus trabajos son riesgosos, pasan un tercio del día poniendo en riesgo sus vidas, unos más que otros, pero definitivamente todos en mayor o menor grado, ¿cierto? El tema de la accidentalidad laboral y en general de las muertes debido al trabajo es un problema sistémico. Estamos hablando de 2.9 millones de fallecimientos por accidentes laborales a nivel mundial en todas las áreas y en todos los países y aproximadamente 402 millones de lesiones laborales que no llegan a ser mortales, pero sin embargo son catalogadas como lesiones. Este problema afecta desde lo económico, con aproximadamente un 5.4% del PIB, 5.4%, y también estamos hablando ya en términos monetarios de 4.000 billones de dólares al año que nos cuestan todos estos accidentes y se representan en gastos del sistema de salud, en seguros, indemnizaciones, incapacidades, entre otros, pero esto no es lo más grave. Estamos hablando de que son vidas humanas que se pierden, son personas que quedan incapacitadas de por vida para volver a trabajar y esto redunda en que la generación que viene detrás o la familia restante muchas veces tenga nuevamente que aceptar trabajos riesgosos o con las condiciones no más adecuadas para poder continuar supliendo las necesidades básicas de sus hogares. Entonces estamos hablando de que este tema de la accidentalidad laboral es un problema grave y es un problema sistémico y es un problema que se presenta en todo el mundo, ¿cierto? La tasa de accidentes fatales en una comparativa eh, nos indica que trabajar en Latinoamérica es en promedio el doble de riesgoso que trabajar en Europa o el Medio Oriente, ¿cierto? Y eso teniendo en cuenta que Europa por lo menos está muchísimo más industrializada, salvo algunas excepciones tal vez, y el Medio Oriente pues también tiene una industrialización poco más intensiva, ¿cierto? Entonces, debería preocuparnos un poco que a pesar de que en algunos países está más rezagada la industrialización, hablando de Latinoamérica,
siga siendo más peligroso ser trabajador acá en Latinoamérica. Eh, Excelente. Bueno, ya para unos datos un poco más concretos de los países que son relevantes en Latinoamérica, tenemos México con 290.000 accidentes laborales, 340 defunciones y 4.790 incapacidades permanentes solo en el 2023. En Colombia estamos hablando de 500.000 accidentes laborales, de los cuales 694 fueron fatales, y en Brasil estamos hablando de 499.000 accidentes laborales con 2.888 fallecimientos, situando a Brasil como el cuarto país más peligroso para trabajar, únicamente detrás de Estados Unidos, China, y se me escapa el tercero. Pero en todo caso, pues tenemos la referencia de los dos países más industrializados de Latinoamérica, que en este caso son México y Brasil, con unas cifras bastante preocupantes. Los sectores de más alta mortalidad, tenemos la explotación de minas y canteras, la atención de la salud humana y la asistencia social, el suministro de servicios públicos, estamos hablando de gas, electricidad, acueducto, etcétera. Estamos hablando de la atención de emergencias como el cuerpo de bomberos, estamos hablando de la defensa civil y otros cuerpos que atienden todas las novedades que se presentan. Estamos hablando de la construcción y de la industria pesada de la manufactura. Entre estos sectores industriales, los que tienen más alta accidentalidad, estamos hablando de la construcción, la industria pesada de la manufactura y la atención de salud humana y asistencia social. ¿Es la tecnología XR la solución? Creo que allí es donde empezamos ya a ahondar en el tema que nos trae acá luego de esta breve reseña. Bueno, las metodologías comunes de entrenamiento e inducción para el trabajo implican muchas veces los simulacros, ¿sí? Recrear en un entorno pues común y corriente, digamos, de trabajo, la situación de emergencia o la situación que se puede presentar en la vida diaria, y nos apoyamos fuertemente allí en los dotes actorales del talento humano muchas veces y en la imaginación de, bueno, imaginémonos que esto está pasando en la realidad. Tenemos prácticas comunes en las empresas que son los seminarios, organizar este tipo de inducciones magistrales donde se lleva el personal a un sitio, se le imparte pues el conocimiento, se hace la transferencia de conocimiento, y también tenemos cada vez más el uso del e-learning para este tipo de entrenamientos antes de llegar al medio laboral, ¿cierto? Ahora también está mucho más utilizado el tema de la realidad extendida, donde sabemos existe la realidad virtual, que es transportar el talento humano totalmente a un escenario inmersivo, donde le presentamos una serie de estímulos, una serie de situaciones, y lo invitamos a vivir esa experiencia manos a la obra, pues de poder realizar las actividades que luego él va a replicar en la vida real. Tenemos el uso de la realidad aumentada, muy útil para las constructoras, por ejemplo, donde pueden hacer visualización de maquetas, de planos in situ, donde pueden verificar, por ejemplo, por dónde tiene que pasar una tubería de electricidad, por dónde va a pasar la tubería del desagüe, ¿sí? Donde van a ir ubicadas las cajas de electricidad de los primeros momentos de la construcción, y pues permite acelerar muchísimo el trabajo. Y tenemos la realidad mixta, donde podemos integrar dispositivos mecánicos, puede ser, o elementos del mundo real con los visores y con información adicional que le proveemos a la persona. Hay experimentos muy interesantes, por ejemplo, como para el entrenamiento de los odontólogos antes de ir al campo. Existen unos mouse nuevos que están saliendo, que permiten sentir la profundidad y están siendo utilizados para entrenar a los odontólogos. Entonces tenemos que el uso de la tecnología XR empieza a ser una herramienta muy poderosa para involucrar de lleno a el talento humano previo a la ejecución de sus tareas, para tener una transferencia de conocimiento mucho más efectiva y para tener mayor compromiso de parte de él cuando está previo a ir al desarrollo de sus actividades.
miremos algunos datos que son de muy buena referencia. Esto es a partir de un estudio que hace PricewaterhouseCoopers en 2020 y ellos lo hacen para verificar si el uso de tecnología, en este caso de la realidad virtual, favorece o no el entrenamiento de las personas, en este caso en el desarrollo de habilidades blandas. Entonces ellos nos entregan unos datos muy interesantes, nos dicen que los aprendices demuestran mejor disposición para la ejecución de tareas luego del entrenamiento con una cifra que parece loquísima, el 275%. Nos indican que cuando hay una escala suficiente, la inversión es un 52% menor en el uso de tecnologías de realidad extendida para el entrenamiento. Ojo, el tema de la escala es importante. Estamos hablando de que con más de 3.200 personas capacitadas, ya tenemos una reducción de costos, incluso por debajo del e-learning, que sigue siendo pues una buena opción, ¿cierto? Pero estamos hablando de que es una ventaja muy grande. Estamos hablando de que la transferencia de conocimiento es 4 veces más rápida. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que es manos a la obra. La persona puede estar allí inmersa cumpliendo el protocolo, no desde su imaginación, sino desde una tarea que involucra todos sus sentidos, que lo invita a que pruebe ese desarrollo de habilidades. Tenemos una comparación muy interesante que es el VR nos provee de 4 veces mayor concentración en comparación con el e-learning. En el e-learning tenemos pues el estímulo visual, a veces tenemos el estímulo auditivo, pero por lo general estos estímulos están diferenciados, ¿sí? Estoy leyendo o estoy viendo un video, pero no estoy inmerso totalmente en un entorno donde se involucra mi tacto, se involucra mi sentido de la profundidad, mi sentido del espacio, mi sentido de las dimensiones. Entonces, es mucha mayor la concentración que logramos tener dentro de estos espacios de realidad virtual, ¿cierto? Y tenemos un 75% mayor de retención de conceptos complejos. Conceptos complejos como cuáles, como por ejemplo procedimientos que requieran seguir una serie de pasos muy detallada. Es más fácil que la persona llegue a memorizar estos protocolos cuando está haciendo esta actividad dentro de entornos de realidad mixta porque la está haciendo, sí, lo estamos imitando ahí. Primero sostenta el objeto, hace esto, luego haz lo otro. Tenemos la posibilidad de ir haciendo seguimiento a lo que está pasando paso a paso. Entonces, estos datos son muy importantes y sobre todo para las personas, para los dueños de empresa, para las personas de recursos humanos, los que están encargados en la preparación de todos estos protocolos de inducción y reinducción, pues les da mucha más tranquilidad de saber que esto ya está científicamente probado. Esto no es algo que lo estemos experimentando en este momento. Existen bastantes estudios, incluso existen estudios como estudios de la Universidad de la Florida, estudios de Finlandia del 2021, estudios de la Sociedad de Computación de Corea, donde en todos estos se han llevado a cabo experiencias de entrenamiento laboral, bien sea con el uso de realidad aumentada, realidad virtual o realidad mixta, y han corroborado estos datos que nos provee el estudio que hizo PwC en el 2020. Ahora bien, estos datos que son muy interesantes y muy importantes los han hecho en entornos de experimentación y a veces no logran dar esa tranquilidad completa al dueño de empresa cuando dice, bueno, esto está interesante, me encantaría probarlo dentro de mi empresa, dentro de mi fábrica, dentro de mi programa de entrenamiento, pero ¿cómo sé que a mí me va a funcionar? ¿Cómo sé que estos datos que me proveen estos estudios realmente son aplicables a mi industria? ¿Cómo puedo saber que tengo un retorno efectivo a mi inversión particular, ¿cierto? Y que puedo estar tranquilo de que lo que estoy haciendo realmente está teniendo un impacto positivo y va a permitirme proteger de cierta forma a mis usuarios. Entonces, allí es donde cobra realmente la importancia en los sistemas o los diferentes métodos que podemos utilizar para capturar los datos dentro de los entornos de XR, ¿cierto? ¿Qué es muy importante de esto? Tenemos
casos donde la experiencia desarrollada no tiene métodos de evaluación, entonces es imposible establecer si estos escenarios se encuentran realmente alineados con los objetivos de la empresa o con los objetivos del programa de entrenamiento del talento humano. Los datos tomados dentro de la experiencia nos proveen de un feedback inmediato y nos permiten incluso llegar a prevenir la ocurrencia de estos accidentes. ¿Por qué? Porque tempranamente y de manera simultánea o sincrónica con lo que está haciendo el usuario, podemos determinar cuáles son los riesgos a los cuales él está más expuesto, qué es lo que de pronto él no está identificando dentro de un escenario y que en la vida real puede llegar a convertirse en un hecho lamentable, incluso en un hecho trágico. Entonces, todos estos sistemas que ya vamos a ver algunos ejemplos y algunas herramientas que nos van a servir para integrar en nuestros proyectos, pues cobran una relevancia muy importantes. Diría yo que tienen un rol crítico, sobre todo cuando estamos hablando de estas experiencias un poco, experiencias serias, las llaman algunos, o juegos serios, que es lo que hacemos cuando creamos este tipo de entornos de entrenamiento para el trabajo, ¿cierto? ¿Qué tipos de datos nos sirven y qué tipos de datos podemos llegar a capturar? Tenemos interaction data, que es se puede traducir como la frecuencia de las interacciones con los objetos del espacio, es decir, eventos de grab events o eventos de agarre de objetos, eventos de manipulación, por ejemplo, de palancas, switches, de botones que tenemos dentro del entorno, incluso eventos de interacción con interfaces de usuario. Tenemos biodata, que es la respuesta biológica a los estímulos virtuales. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de las pulsaciones, estamos hablando de la sudoración, estamos hablando del eye tracking, que es muy importante, estamos hablando, o del gaze, no necesariamente tiene que ser eye tracking, puede ser solamente el gaze, que sería en este caso como a dónde estoy fijando mi atención, sin ir más allá como a la amplitud de mi pupila o hacia dónde estoy moviendo los ojos, son como dos niveles diferentes de complejidad. Estamos hablando de las expresiones faciales, ¿sí? Estamos hablando de spatial data, que son los patrones de movimiento dentro de los escenarios. Cuando, por ejemplo, suelto a la persona en una bodega de realidad virtual, bueno, vamos a ver a dónde se dirige primero o tiene que desarrollar un protocolo de mantenimiento de una máquina. Vamos a ver qué es lo primero que va a explorar la persona, qué es lo primero que va a hacer, a dónde fija su atención primero. Y esos recorridos luego pueden servir para reconstruirse y darnos información importante como, por ejemplo, cuál es la ubicación más óptima de la maquinaria dentro de un espacio. Eh, hay errores en el diseño, hay cosas que la persona no está viendo de entrada. De pronto tenemos una estantería que nos está ocultando una información importante y no nos damos cuenta hasta que recreamos nuevamente con esos mapas de calor cómo se está traduciendo el comportamiento del usuario dentro de este escenario. Tenemos environmental data, que esta es muy importante, sobre todo en las experiencias de realidad aumentada, que nos ayuda ya en la práctica, en el escenario real, identificar qué es lo que está viendo la persona, qué le llama más la atención, nos puede dar información importante sobre fallas en el diseño, por ejemplo. Hay un botón que la persona no lo está viendo porque no está bien resaltado, o hay una parte de la interfaz que es difícil de encontrar cuando la persona está en una situación de estrés. Entonces, este environmental data nos puede ayudar a ubicar estos puntos que pueden ser un riesgo y a mejorarlos. Está el behavioral data, que nos habla de la toma de decisiones del usuario dentro de los entornos de realidad extendida, que es fundamental, ¿cierto? Y están las engagement metrics, que son similares al interaction data, pero pues pueden estar más asociadas como con las preferencias y la intensidad que tiene la persona en las interacciones. Por ejemplo, cuando presentamos escenarios de entrenamiento que tienen componentes de educación más libres, cuáles son los entornos que más le llaman la atención al usuario, cuál es la máquina con la que él quiere interactuar más, cuál es el contenido que él consume más dentro del entorno inmersivo. Entonces, todo este tipo de datos, que es una gama muy amplia de datos, en conjunto o en diferentes combinaciones, es lo que nos permite hacer lecturas más complejas de cómo es el comportamiento del usuario dentro de una experiencia y en últimas reconstruir la mecánica de la acción, ¿cierto? Sin embargo, pues no nos limitamos a eso, digamos, también hay el feedback post
actividad del usuario que es muy utilizado también, ampliamente utilizado, que son las encuestas, las entrevistas en profundidad, donde el usuario nos relata exactamente qué fue lo que él vivió y que también aportan una información muy relevante y muy de valor para no solamente ajustar las experiencias de usuario, sino también para la identificación de los riesgos, etcétera. Entonces, en conjunto, lo que quiero decir es que en conjunto, toda esta amplia gama de datos que podemos capturar asincrónicamente y sincrónicamente dentro de la experiencia es lo que en suma nos va a dar esos insights, esa información muy relevante para poder construir mejores experiencias y mejores entornos de aprendizaje para el trabajo, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué herramientas para la captura de datos existen en este momento? En este momento tenemos Plume, que tiene componentes de captura de datos, visualización de datos y análisis de datos. Es una herramienta open source, es una herramienta muy versátil porque le va a permitir a la persona encargada de hacer este seguimiento exportar esas tablas de datos en varios formatos, incluso está alineada con el procesamiento en Python de los datos para hacer análisis pues más detallados, ¿cierto? Tiene el componente de visualización que es supremamente importante, sobre todo cuando, bueno, ya procesé los datos, ya tengo indicadores que son relevantes, pero ahora necesito presentar esto en un dashboard para que sea totalmente digerible en términos muy sencillos, lo más relevante para la toma de decisiones. Es una herramienta muy buena. Está XR Echo, que es un plugin de Unity que permite también integrar esta captura de datos. Incluso creo que ellos tienen sincronización con dispositivos IoT, es decir, tú la puedes sincronizar con un smartwatch para poder hacer el tema del seguimiento a las pulsaciones, el tema del seguimiento a la sudoración, a la presión arterial. Y tenemos una que es muy completa también que se llama Cognitive 3D, que esta tiene soporte para Unreal Engine y también para Unity, y te va a servir también para generar estos mapas de calor, estas capturas de diferentes datos que vimos en el slide anterior, y en suma son herramientas que puedes utilizar dentro de estas experiencias de entrenamiento laboral que ya existen en el mercado y que te van a ofrecer distintas ventajas unas sobre otras, ¿no? Hay algunas que son de pago, por ejemplo, Cognitive 3D tiene una versión premium que tiene algunas limitaciones, y ya la versión pagada pues te va a permitir acceder como a otras herramientas más detalladas, ¿cierto? Pero en suma ya están disponibles, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos resaltar? Que nos parece súper importante que lo tengan en cuenta para sus proyectos de entrenamiento laboral. Ninguna herramienta es perfecta. Todas las herramientas es un toolkit, es una caja de herramientas, ¿cierto? Entonces tú tienes que combinar diferentes tipos de datos y diferentes baterías de indicadores que se ajusten a lo que tú quieres hacer, que se ajusten al caso particular de tu talento humano y que se ajusten a las metas que tú tienes, ¿cierto? Entonces, no hay una solución completamente plug and play en este caso para hacer captura de datos dentro de entornos de realidad extendida para el trabajo. Y con plug and play no me refiero a que no puedas hacer el drag and drop de algún script dentro de tu escena de Unity o de Unreal Engine y que te vaya a servir ya inmediatamente para darle estar a una mecánica de seguimiento a datos. No, a lo que me refiero con plug and play me refiero es a que es muy riesgoso pensar que simplemente porque estoy capturando cuántas veces el usuario agarra un objeto, ya tengo un dato muy relevante. No, allí es importante que exista tanto el análisis posterior de los datos como un diseño previo, y este diseño previo implica no solamente el trabajo de un equipo IT o de un equipo de desarrollo XR, sino sobre todo el trabajo de el director de recursos humanos de tu empresa, el director operativo de tu empresa, y de los trabajadores de tu empresa, que son los que conocen en detalle qué es lo que está pasando en el campo, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos que más se presentan? Allí una de las herramientas que son más relevantes y más importantes para diseñar cómo van a ser estas experiencias y qué datos son los que vas a recoger son, por ejemplo,
estos sistemas de reporte de incidencias laborales y de accidentes de trabajo que por ley todas las empresas deben tener, al menos todas las que son firmantes de los acuerdos de la OIT, ¿cierto? Este va a ser un insumo muy relevante para determinar, por ejemplo, en tu empresa, cuál sería la prioridad en caso de que tú quieras implementar un entorno inmersivo para entrenar a tus trabajadores, porque entiendo que puede ser abrumador, entiendo que cuando tienes una empresa operativa tú puedes decir, bueno, pero es que lo mío es la manufactura. Yo soy tecnológico, yo tengo un montón de máquinas en mi empresa, tengo la máxima tecnología. ¿Cómo me doy cuenta qué es lo más importante si lo mío es de alta complejidad? No quiero incurrir en gastos innecesarios en hacer un montón de gemelos digitales de toda mi maquinaria. Hey, ahí en las incidencias está tu información de base, está la prioridad que tienes tú en entrenamiento y la oportunidad más grande que puedes tener para probar de entrada el impacto positivo de este tipo de tecnologías para prevenir accidentes laborales y sobre todo para salvaguardar la vida de tu talento humano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Recomendamos que se incluyan varios tipos de datos, que se elaboren baterías de indicadores adaptadas al caso de la experiencia que se va a desarrollar y que se integren algunas de estas herramientas que ya existen, pero que si no están todas, pues no tengamos miedo de desarrollar, por ejemplo, eh, protocolos que se sigan con variables booleanas o otro tipo de variables que nos sirvan pues para desarrollar y llevar a la implementación completa este tipo de baterías específicas para el caso que nosotros queremos abordar, ¿cierto? ¿Cuál es el método que nosotros proponemos? Nosotros proponemos la adaptación personalizada. ¿Con esto qué queremos decir? No hay, como dicen los angloparlantes, no hay una versión one size fits all. Siempre tiene que haber una conversación, siempre tiene que haber el involucramiento de los operativos de la empresa o de la industria, que son los que conocen qué es lo que está pasando en el campo, y del equipo IT o del equipo de desarrollo XR está llevar todos estos protocolos o todas estas situaciones que el operativo conoce mejor que nadie y traducirlas a mecánicas de juego, ¿sí? Y a sistemas de captura de datos, bien sea implementando las herramientas que ya hay o creando algunas nuevas. Entonces, la co-creación, esta es la palabra clave allí, la co-creación es importantísima y es, diría yo que la base o el pilar fundamental que va a permitir que el proyecto de entrenamiento sea exitoso y que la implementación de este sea exitoso, ¿sí? Luego está el entrenamiento debe tener un componente de diseño modular, ¿cierto? Este diseño modular, ¿a qué se refiere? A que para que optimices los recursos de tu empresa al momento de crear este escenario inmersivo, combines diferentes situaciones, diferentes escenarios que puedan pasar y los ubiques dentro de un espacio y no solamente los ubiques en un modo lineal como se vive en algunas experiencias inmersivas, ¿cierto? Sino que los ubiques desde el punto de vista logístico para que tú puedas, como operador de esta experiencia de entrenamiento, combinar diferentes escenarios. Un ejemplo práctico de esto puede ser, estoy creando un escenario para el entrenamiento del cuerpo de bomberos. Entonces, dentro de este mismo entorno de aprendizaje, voy a tener el componente de incendio con un rehén desmayado, con una víctima desmayada, perdón. Incendio con una víctima que tiene conciencia, ¿sí? Incendio en un edificio en la última planta, incendio en un sótano, ¿sí? Entonces, todos estos escenarios, todas estas diferentes situaciones, trata de configurarlas de una forma modular para que no tengas que interrumpir la experiencia que está teniendo el usuario y le puedas proveer diferentes herramientas y diferentes elementos para que pueda vivir esa experiencia. Y el tercero, que es muy importante y que de pronto nos podemos quedar cortos en caso de que nos quedemos solamente con la implementación de las herramientas que mencioné anteriormente, es el seguimiento evolutivo de los usuarios. Entonces allí ya no sería suficiente solamente con la evaluación, digamos, desde el punto de vista vertical, que sería lo que está pasando en el momento, sino que tendríamos que involucrar también lo que tiene que ver con la curva de aprendizaje de la persona o la curva del desarrollo de la habilidad del usuario. Entonces hablaríamos de un registro
de datos que sería evolutivo. Entonces ya estaremos hablando de involucrar la creación de bases de datos que pueden ser locales o pueden estar alojadas en algún servicio de computación en la nube. Ya habría que determinar esto en el caso particular de tu empresa, cuál sería la que mejor se adapta, y también la protección pues de los datos del usuario, obviamente, para lo cual puedes involucrar sistemas de optimización de sign-up del usuario, ¿cierto? Y otro elemento que es muy importante es la posibilidad en estos entornos de integrar el feedback de elementos de IoT. Es decir, que las métricas, por ejemplo, en el caso de aprender a monitorear una máquina dentro de un escenario inmersivo, no sean métricas inventadas, no sean datos inventados, que no está mal, es ampliamente utilizado en temas de desarrollo, pero que ya existe la posibilidad dentro de estos entornos inmersivos de recibir feedback de dispositivos OIT y que la persona realmente tenga el contacto no solamente con un gemelo digital que se vea igual a como la maquinaria se va a ver en el entorno real o como a su interfaz de usuario se va a ver en el entorno real, sino que además esté recibiendo el feedback de datos que sean reales y que estén siendo extraídos de la maquinaria en el entorno real. ¿Cómo se puede lograr esto? Hay diferentes formas. Se puede enlazar, por ejemplo, tu proyecto de Unity con Amazon Web Service a través de los IP Gateways. Es decir, hay diferentes formas, no solamente con Amazon Web Service. Habría que verificar cuál es la solución que se adapta mejor al sistema que ya tienes dentro de tu industria o cuál es el más eficiente para lo que tú quieres proponer, pero no debes dejar de lado que con este tema del entrenamiento laboral en entornos XR ya no estamos hablando solamente de recrear escenarios posibles, sino también de crear escenarios que sean gemelos digitales de los escenarios reales y que te puedan aportar información muchísimo más valiosa para el entrenamiento de tu personal. ¿Cuáles son las conclusiones a las que queremos llegar? Las conclusiones a las que queremos llegar son las siguientes. La tecnología XR representa una ventaja frente a otros métodos de entrenamiento para para el trabajo como lo demuestran los estudios. Es decir, esto ya no es algo experimental. Esto es algo que ya se ha experimentado y que ya se ha probado. ¿Sí? Ese puede ser un poco el temor muchas veces de incursionar en este tipo de tecnologías y de cambiar de alguna manera de forma muy disruptiva los sistemas de entrenamiento dentro de la industria. Es el miedo a esto sí sirve, no sirve, ya está probado, no está probado, sí está probado. ¿Sí? Ahorita te voy a proveer de una bibliografía que puedes revisar. La captura de datos es indispensable para medir la efectividad. Sí, en este momento lo que no se mide, no estás sabiendo si es efectiva la inversión que estás haciendo. Entonces, hay, hay miles de formas de medir, todo se puede medir. No necesariamente te estoy diciendo con esto que sí o sí tengas que implementar las herramientas de Cognitive 3D o las otras herramientas. Si no estás midiendo, aún con el feedback posterior a la experiencia de usuario, haciendo uso de encuestas, estás perdiendo datos súper importantes de tu experiencia y estás perdiendo la oportunidad de la mejora constante de esos ejercicios que estás haciendo para mejorar la seguridad y las condiciones de entrenamiento de tus usuarios. Entonces, la captura de datos es indispensable, sea de la forma que sea, pero siempre debes incluirla dentro de tus programas de entrenamiento. ¿Sí? Lo haces en tu plataforma de e-learning, lo haces en tus seminarios y en tus otros métodos, tienes que hacerlo cuando utilices tecnología XR también. Y la tercera conclusión, y creo que es la más importante, también es que las herramientas existentes las debes adaptar a tu caso particular. No te puedes quedar con que el programa de entrenamiento que importaste de otro lado es lo último y es lo que vas a necesitar. Te puede servir para que tengas un primer acercamiento, te puede servir para mojarte los dedos de los pies, pero siempre busca adaptar a tu caso particular. ¿Por qué? Porque vas a tener el control total de los indicadores que tú quieres traquear, los que tú quieres sistematizar, y te va a permitir una libertad mucho mayor al momento de tomar decisiones con la inferencia, por ejemplo, de las correlaciones, con la inferencia de cuáles indicadores son los más relevantes para tu caso particular. Entonces, te invito a que te atrevas
cuando vayas a adoptar una solución de estas, a decirle a la empresa que decidas contratar o al estudio XR que decidas contratar para desarrollar esta experiencia, te atrevas a decirles exactamente qué indicadores son los que tú crees que son relevantes, porque tú eres el experto en tu área, tú eres el que sabe cómo funciona tu industria, tú eres el que sabe los problemas que han tenido tus trabajadores. Entonces, no dudes en hacer este tipo de conversaciones y por eso lo mencionaba hace unos minutos y la co-creación es el eje central de cualquier programa de estos de entrenamiento. Rápidamente, ya para terminar, quiero mostrarles un ejemplo muy básico de lo que podemos llegar a hacer. A ver. Y me pueden confirmar si se está viendo. Bueno, un entorno muy sencillo, no tiene nada del otro mundo. Estás proveyendo una pantalla donde le estás entregando información sobre un protocolo que tiene que ejecutar el trabajador, le estás proveyendo una estantería donde están todos los elementos de protección, le estás proveyendo de una computadora dentro de la experiencia inmersiva para que su interacción con los diferentes elementos, las diferentes herramientas o los repuestos que tiene que cambiar en una máquina, como lo mencionaba muy acertadamente nuestro anterior participante, no sean invasivos dentro de la experiencia y no saquen a la persona de la experiencia, sino que pueden estar allí inmersos. Tienes la posibilidad de recrear diferentes situaciones y dentro de este entorno, sin ser nada invasivos, ya puedes integrar las diferentes herramientas para la captura de datos. Los datos, por ejemplo, los puedes exportar en una hoja de Excel, los puedes exportar en un JSON para después procesarlos en otro lado o los puedes procesar directamente. El consejo que nosotros te damos es que mantengas el registro de los datos limitado a la sesión que está teniendo el usuario en el momento y que si tienes como plan construir una base de datos para hacer el seguimiento evolutivo a los usuarios, lo hagas por fuera de la aplicación y solamente extraigas los datos que necesites en el momento de la visualización. ¿Para qué? Para que todo el poder de computación que te está haciendo posible tener esta experiencia de PC VR en este caso, lo tengas destinado a la ejecución de la experiencia con la menor fricción posible y todo lo demás que esté pasando en ese tema de los datos lo puedas ejecutar de manera asincrónica y así pues la experiencia de usuario sea lo mejor posible. Muchas gracias, Iván. Muy interesante la presentación, todo lo que nos has dado en perspectiva de cómo influir en el mundo real, ¿no? Porque muchas veces se piensa que realidad virtual y todo esto solo es entretenimiento, pero cuando ya entramos al mundo real hay que tomar otras consideraciones, así que en verdad es muy interesante. Al parecer no tenemos preguntas. A ver, déjame ver en el metaverso si hay alguna pregunta. Por favor, sus preguntas las estamos respondiendo. Creo que en YouTube no. Bueno, en lo que reviso, yo sí tengo una pregunta para ti. Hablando del mundo real, justamente en esta intersección entre bueno, aquí hablamos del el mundo laboral, pero ya hablando de smart cities, de smart houses, del Internet de las cosas, ¿cómo justamente estos datos pueden ser capturados preservando obviamente la privacidad y todo eso, pero para que tú visualizas que en algún momento el XR puede llegar ya a un aspecto más cotidiano del día a día y que justamente los datos de nuestro día a día nos pueden ayudar a mejorar pues nuestra vida? Por ejemplo, ya lo estamos viendo con Tesla, con algunos otros autos que ya incluyen estos metadatos, pero en la vida, en la casa, ¿cómo crees que sería la captura de estos datos y cómo lo implementarías? Bueno, pues
la primera parte de la pregunta que sería el tema de la privacidad. Yo creo que hay otra tecnología emergente de la Revolución 4.0 que es fundamental que la tengamos en cuenta y es la tecnología blockchain. ¿Sí? La tecnología blockchain creo que sin duda va a tener un rol súper importante para el tema de la protección de la privacidad, porque pues la identidad, no hay una manera mejor de encriptar la identidad en este momento, sino es a través de blockchain, ¿cierto? E incluso en este momento, cuando hablamos de la escalabilidad de este tipo de tecnologías, porque ese es un punto álgido todavía, ¿cierto? Estamos hablando de que si tú quieres la experiencia más fiel posible, te tienes que apoyar en PCVR. Y PCVR tiene una barrera de entrada cuando quieres escalar, ¿cierto? No siempre estás en la disposición de invertir en un montón de computadoras gamer para tener la experiencia más fiel. Entonces, los protocolos DeFi en este momento de Decentralized Physical Infrastructure son los que se espera que provean de esta infraestructura para poder generar experiencias muy detalladas sin tener que apoyarnos en que todas las empresas tengan una pequeña red de computadores súper poderosos para poder ejecutar sus aplicaciones, ¿cierto? Entonces, blockchain diría yo que va a ser fundamental y espero que haya más diálogos en torno a este tema de cómo la blockchain se puede implementar para esto, ¿cierto? Y con el tema de IoT en la vida diaria, pues yo creo que el reto más grande que hay en este momento, y este es mi punto de vista personal, es hacer que los dispositivos sean cada vez más pequeños y más cómodos para que realmente nosotros nos sintamos cómodos para utilizarlos en la vida diaria, ¿cierto? Y obviamente teniendo en cuenta de que estos dispositivos utilizados en la vida diaria van a tener que tener unos protocolos de encriptación de la información muy fuertes para que no se traspase esta línea entre qué tanto los datos que yo estoy dando realmente de vuelta me están sirviendo a mí para algo y qué tanto los datos que yo estoy dando simplemente están sirviendo para hacer minería de datos y para ofrecerme cosas y bueno, que es todo este debate que ha sido muy álgido en los últimos años, sobre todo con el tema de los algoritmos de redes sociales, ¿cierto? Sí. Entonces, 100%, yo creo que integrar IoT sí es un elemento importante. Hay varias capas allí, digamos, que hay que salvar para poder hacer una integración exitosa. Estamos hablando de que tu dispositivo IoT está enviando los datos a un servidor y que tú luego estás recuperando los datos desde otro servidor. Entonces, posiblemente, entonces estamos hablando de pings de información que pueden hacer que las experiencias no sean tan suaves, tan buenas, ¿sí? Que no sean las mejores y que te pueden sacar de alguna manera a la persona Sí, de por la aquí experiencia. tenemos una pregunta de YouTube. Esports Aguascalientes dice: ¿integra sensores adicionales como cámaras o rastreadores de movimiento para mejorar la captura de datos en las simulaciones? Eso sí, eso depende, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú utilizas dispositivos standalone, pues ellos ya hacen tracking, por ejemplo, el movimiento de los controles, del movimiento de la cabeza, ¿cierto? Si tú quieres utilizar un dispositivo un poco más avanzado, digámoslo de alguna manera, como no sé, como un Valve Index u otro dispositivo de realidad virtual que tiene sensores de captura de movimiento adicionales, pues perfectamente los puedes integrar en tu experiencia. O también puedes hacer uso de dispositivos adicionales, como por ejemplo, se me ocurre en este momento el Tesla Suit, que es muy interesante y que te va a proveer no solamente de la captura de movimiento, sino también de la biodata, todo con un solo dispositivo. Muy bien, sí, finalmente, y también, ahora sí que una última pregunta, porque ya estamos sobre el tiempo, pero viene también la parte de la computación cuántica y cómo estos datos, como dices, minería de datos ya, pues de pronto va a ser natural al sistema, o sea, el sistema ya va a absorber grandes cantidades de datos y ya hasta la privacidad queda entredicho, ¿no? Porque ya no va a existir tanto. Entonces, cuando lleguemos a este mundo de la computación cuántica y de las grandes cantidades de sensores, de datos, de cámaras, de todo interconectado, ¿cómo
cómo desarrollar éticamente eh, proyectos, productos que solucionen la vida del ser humano, pero sin darle tanto poder a la máquina. Esa sería mi pregunta. Ok, bueno, ahí yo creo que independientemente de qué tantos datos tengamos, lo fundamental es nunca perder de vista de que el diseño se centra en el usuario. ¿Sí? Estamos hablando de que las decisiones que tú tomes tienen que ver el valor humano, porque en últimas, todo lo que estamos haciendo para preparar mejor a nuestros trabajadores tiene como objetivo es salvaguardar la vida. ¿Sí? Los datos son un insumo que te va a permitir tomar una decisión en determinado momento, pero el éxito de una experiencia lo único que te lo va a probar es cuántos menos accidentes tuviste, cuánto pudiste prevenir, cuántas vidas salvaste. Sí, porque en últimas ese es el objetivo. Si no es el usuario el centro del diseño, pues vamos a deshumanizar y vamos a llegar a este escenario cyberpunk un poco de la tecnología, ¿no? Sí, totalmente. Muy bien, bueno, pues con esto cerramos y bueno, no sin antes preguntarte cuáles son tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, dónde podemos conocer más acerca de Taiba Lab y si quieres agregar algo más. Bueno, no, nuestras redes sociales nos pueden buscar en Instagram como @purfuturo, nuestra página de internet www.taibalab.com. Infinitamente agradecido por la invitación. Este ha sido un espacio súper enriquecedor, las ponencias muy, muy buenas y pues estamos abiertos a cualquier duda, sugerencia, inquietud que tengan, cualquier colaboración. Nos fascina hacer networking, conocer otros proyectos que estén avanzando, de pronto no en la misma línea, pero haciendo uso de tecnologías similares. Entonces, con los brazos abiertos recibimos cualquier interacción, cualquier intercambio que podamos tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, y bueno, pues esperemos vernos más adelante. Te invitamos también a entrar al metaverso, en el que en este momento vamos a la sección de experts, ahí van a poder encontrar a Iván y